Bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Mario Spetian, soy responsable de ONA Electroerosión en su actividad global en el sector aeronáutico, energético y defensa. Os voy a hablar de un punto de vista igual diferente. No soy un especialista de ciberseguridad, de IT, de nada. Estoy trabajando en el departamento comercial de ONA, pero ya hemos visto el interés de nuestros clientes para que nuestros productos estén bien equipados con todo lo que se necesita para que trabajen con seguridad dentro de los sistemas industriales de fabricación. Bueno, mientras que Yosu nos hablaba de controles numéricos, de ciberseguridad, de cómo se está haciendo, por eso a mí me gustaría hablar de ciberseguridad en el ámbito, digamos, industrial de fabricación, donde se están utilizando las máquinas herramientas. Entonces, hoy, como todos sabemos, hoy en día las máquinas herramientas son productos inteligentes. ¿Qué significa esto? Es que están instaladas dentro de un ámbito en que las máquinas están conectadas con los sistemas de producción, están comunicando permanentemente información tanto a nivel de input como programas de control numérico, información sobre piezas, sobre operarios, sobre órdenes de fabricación, como a nivel de output en la parte, digamos, de monitorización de proceso, monitorización de salud de componentes críticos de las máquinas, mantenimiento preventivo, etc. Por eso yo creo que podemos hacer una analogía perfecta diciendo que las máquinas herramientas dentro de un sistema industrial son lo que son los ordenadores dentro de una oficina, ¿vale? En este sentido, pues nosotros, ONA Electroerosión está trabajando con clientes importantes del sector aeronáutico energético, que son de mi sector, que están exigiendo que nuestros productos sean equipados con todo lo que significa la ciberseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mandar un mensaje, digamos, de confianza dentro de la industria, en que nosotros como fabricantes de máquinas herramientas y aquí de Euskadi, pues podemos y necesitamos estar en contacto permanente con los clientes que están gestionando, digamos, los sistemas de ciberseguridad de sus empresas. Para deciros algo muy interesante, creo que somos una de las primeras empresas en Euskadi y en el mundo que desde el punto de vista de un cliente muy importante del sector aeronáutico estamos validados y certificados por nuestros productos y por nuestro sistema de desarrollo de producto. Tenemos una lista muy completa, digamos, de requisitos, desde quién es el responsable de ciberseguridad en nuestra empresa, si se están haciendo auditorías y todo esto, y tenemos algunos puntos que ya cumplimos y algunos puntos que tenemos acciones para cumplirlos a medio plazo. Un poco esto y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mario, por compartir tu visión.